Dios les bendiga, amados hermanos en el Señor. Les habla el reverendo Severo Rivera con últimos mensajes de Dios para estos últimos tiempos. Te invitamos a entrar a un arca de refugio. Esa puerta del arca está abierta para ti. Escucha el mensaje y entra a esa puerta de salvación para tu vida. Cristo te está llamando. Es importante que entres a esa puerta antes que sea demasiado tarde. Estamos viviendo la era de la gracia, donde todavía se está predicando el Evangelio por todo el mundo. Y tú tienes una gran oportunidad en estos momentos de entrar a esa arca de salvación. Muy amados amigos en el Señor, les deseo las más ricas bendiciones de Dios para su vida, que a través de estos medios estén escuchando el mensaje que cambia, mensaje que transforma, mensaje que llega hasta lo más profundo del corazón. Es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza, es un mensaje para notificarte a ti que es importante que tú escuches y estés atento a esta palabra de Dios para que el mensaje de Dios penetre. Tal vez estés triste, estés pasando por una prueba difícil, tal vez estés pasando por necesidades y estés pasando con la necesidad más grande es una vida espiritual arruinada, muerta, o tal vez estés pasando que has dejado al Señor y eres un descarriado, pero Cristo te está ofreciendo vida eterna. Escucha el mensaje para que puedas reconocer a Cristo como el único Salvador de tu vida. Si estás enfermo, escucha el mensaje, porque vamos a hablar, esta palabra te va a inspirar a que tú creas y sea una fe positiva en el corazón tuyo mientras escuchas la palabra. Mi Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra. Si tú oyes la palabra, tú adquieres esa fe positiva en Dios y en el Señor. Vamos a escuchar la palabra de Dios, pero vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 1 al 2. Repito, para aquellos que no pudieron abrir sus Biblias, capítulo 9 del libro de San Lucas, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a todos los enfermos. Padre, tu palabra va a ser predicada. Yo cierro mis ojos en señal de reverencia a Dios, en señal de que respeto a Dios esta palabra. Señor, quítame a mí y ponte tú en estos momentos. Quizás si tú lo haces, tú me vas a dar entendimiento, me vas a dar sabiduría de lo alto. Yo me humillo ante el trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque así va a ser. Toma este mensaje en tus manos. Y oh, Señor,
Es un mensaje poderoso para estos últimos tiempos en que vivimos. Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy amigos, hermanos en el Señor, todos aquellos que me están escuchando a través de este poderoso mensaje que tengo para ti, escucha, está atento para que puedas escucharlo, porque hay un mensaje de Dios para tu vida. Le podemos poner un título a este mensaje: Poder y autoridad para la misión. Repito, poder y autoridad para la misión. Aleluya. Tiene que haber un llamamiento específico para esta misión. Aleluya. Dios llama, prepara al que llama, lo educa, aleluya, lo corrige, lo lleva antes a unas pruebas difíciles para que pueda entender este llamado de Dios. Aleluya. Y mientras Jesús estaba en una barca, predicaba el evangelio, allí llamó a 12 apóstoles. Aleluya. Cuando le llamó, les dio autoridad, le dijo: ustedes tienen autoridad. Aleluya. Ustedes tienen autoridad para reprender demonios. Aleluya. Usted tiene autoridad para sanar a los enfermos. Gloria al nombre del Señor. Está atento en esta mañana o tarde, como lo quieras tú indicar, y escucha este mensaje claro y sencillo. Aleluya. Y dice mi Biblia que llamó a estos apóstoles, los llamó a un ministerio arrollador grande, pero estos apóstoles 12 no eran perfectos, eran imperfectos como todo ser humano es imperfecto. Solamente Dios es el perfecto. Y dice mi Biblia que Dios los llamó y los comisionó de 2 en 2 y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú escoges, o eres salvo o eres condenado. Nadie te va a obligar a nadie. Tienes un libre albedrío y tú decides lo que vas a hacer con tu vida. Nadie te puede decir qué tú vas a hacer con tu vida. Solamente Dios es el único, a través de ese Espíritu Santo, que te puede decir: hijo mío, dame hoy tu corazón. Y los comisionó. Y estos 12 discípulos, aleluya, se fueron a predicar el evangelio, aleluya. Pero mientras estaban en Getsemaní, estos discípulos, después de la Santa Comunión que Dios les ofreció, oraban todos allí. El Señor los invitó y le dijo: orad, aleluya. Pero ellos no empezaron a orar como era el mandato de Dios, orar, aleluya. Si tú tienes un llamamiento de Dios específico, tú tienes que orar.
Tú tienes que vigilar, tú tienes que madrugar en la mañana, aleluya. Tú tienes que orar, leer la Biblia, escudriñarla. No eres perfecto, ni yo soy perfecto, pero tenemos que obedecer a Dios, escudriñar la Biblia, orar a Dios. Y dice mi Biblia que estos 12 discípulos estaban allí todos, aleluya, todos. Pero ¿qué sucedió? Que estaban llenos de falta. Pedro era un hombre ligero, de genio. Aleluya. Cristo lo llamó y, aleluya, cuando lo llamó le dijo, te voy a hacer pescadores de hombres. Le quiso decir, ya tú no tienes que volver a pescar, porque yo te estoy llamando a pescar almas perdidas. Te estoy llamando a pescar vidas que están destruidas. Te voy a lanzar, aleluya, a predicar este evangelio a toda criatura, para que ese evangelio sea predicado, aleluya, y tú, oh, predicando, harás grandes señales, grandes prodigios en mi nombre. Aleluya. Y Pedro le negó 3 veces y era un discípulo que Dios le había llamado. Tomás era un hombre, aleluya, incrédulo, dudaba. Era un hombre corto de fe, pero era un discípulo. Aleluya. Dios lo llamó con todas sus imperfecciones, porque muchas veces nos creemos que cuando Dios nos llama somos perfectos. No, somos tal y como somos, pero tenemos que consagrarnos, tenemos que orar a Dios, tenemos que orar de madrugada, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que hacer el trabajo de evangelista. Aleluya. Y dice mi Biblia que Tomás era un hombre que dudaba, tenía dudas, aleluya. Pero si sigo mencionando Judas Iscariote, él traicionó a Cristo en el Calvario, lo acusó y le dio un beso, fue un traidor, pero Dios le había llamado también a Judas. Aleluya. Y mi Biblia dice que también Juan, el apóstol amado, era un apóstol de amor, tenía fe en Dios, tenía misericordia para todo, era corto de llegar a ser un genio, a ser un hombre que fallara delante de Dios, que podía fallar. Aleluya. Juan el apóstol tenía amor y le decían el apóstol del amor. Cuán grande es su nombre, que Dios llama a hombres y a mujeres, no importa su condición, Dios los llama, Dios los prepara para un ministerio. Y dice mi Biblia que predicaban el evangelio, aleluya, y se iban por toda Jerusalén, por todas las aldeas, anunciando el glorioso evangelio de Jesucristo. Eran 12. Aleluya. Eran 12, no eran millones de personas, eran 12 que estaban proclamando el evangelio, porque la iglesia de Cristo siempre es pequeña, pequeña, no hay multitudes, es una iglesia pequeña, transformada, que Dios la tiene para predicar el evangelio. Mi alma te alaba. Y estos apóstoles iban predicando la palabra. Aleluya. Y en el capítulo 8, del 43 al 48, hay una historia bíblica que es muy linda. Óyela bien por la palabra de Dios.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había de ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos le dijeron, Pedro y los que con él estaban: Maestro, toda esta multitud te aprieta, como tú dices que alguien te ha tocado. Tú no ves esta multitud, tú no ves este gentío que hay aquí, y tú dices que alguien te ha tocado. Todos te están tocando. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, y he conocido que ha salido poder y virtud de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró diciendo: delante, escuchen, delante del pueblo, por causa que le había tocado, como al instante había sido sanada, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ves, porque estás sana. Aleluya. Amado hermano, una mujer que tenía un flujo de sangre estaba gastando todo el dinero que tenía. Un flujo de sangre, aleluya, es una enfermedad interna crónica que no tiene cura. Óigame, esa enfermedad de flujo de sangre había gastado todo, estaba desahuciada, no tenía nada. Nadie podía hacer nada por ella y estaba apartada de todo el mundo, porque esas eran las leyes en esos tiempos. Pero ella dijo: si tan solamente tocara el manto de Jesús, yo seré sana, seré libertada, seré desde ese mismo instante que yo toque ese manto, yo seré sana. Ella no miró las imposibilidades que habían, aleluya. Ella pasó, ocurre entre la multitud, aleluya, y decía en su mente: si tan solamente tocare el manto del vestido que lleva puesto mi Jesús, yo seré sana. Aleluya. Qué milagro más grande vemos de Jesús, que al instante que ella tocó ese manto, dice mi Biblia, que ese flujo de sangre se le fue de su cuerpo, quedó sana, quedó libre, quedó libertada, sanada y libertada por el poder de Dios. Y no se conformó con que fue sana. Fue donde Jesús, porque al ir donde Jesús, le dijo: Señor, yo fui el que toqué tu manto. Yo fui la mujer que toqué mi manto. Yo tenía un flujo de sangre desahuciada por todo. No tenía remedio hasta que llegué a ti, y mi fe era creer en ti y tocar tu manto. Aleluya. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Público lo hizo, y todos se maravillaron de que Cristo la había libertado, de que Cristo la había sanado. Aleluya. Amados hermanos en el Señor, habiendo reunido a sus 12, los llamó
a proclamar el evangelio de salvación. Había un hombre paralítico de nacimiento. Fue donde Jesús, desesperado y tirado en el piso, le dijo: Señor, ten misericordia de mí, que no veo. Aleluya. Y el Señor lo miró, se quedó mirándolo y escupió en tierra. Aleluya. Escupió en tierra, hizo saliva y con la tierra movió con sus dedos, le puso en sus ojos y le dijo: mira, ve al tanque de Sinaloa y lávate los ojos. Aleluya. Mi alma te alaba. Y dice mi Biblia, que se lavó los ojos, miró hacia atrás y dijo: ahora veo. Y la multitud le: ¿quién te ha sanado? Una cosa yo sé, le dijo, y en esa creo, que yo era ciego y ahora veo. Otro milagro. La Biblia está lleno de milagros, pero esos milagros tienen que ser que tú tengas fe, que tú pienses: antes que termine este mensaje, yo voy a orar y yo voy a ser sana y sano. No importa que esté desahuciado o desahuciada por los médicos, no importa lo que suceda, no importa cuál sea mi enfermedad, yo voy a creer que Dios me va a sanar. Él te va a sanar porque te estoy mostrando las escrituras, la Biblia, cómo Él trabajó, cómo Él hizo, cómo usó a sus discípulos, cómo Él mismo ordenó y hizo, porque Él es Dios, es un Dios sabio, es un Dios poderoso, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que no hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para el que cree. Aleluya. Para el que cree, los ciegos recibirán la vista. Para los que creen, los cojos caminarán. Para los enfermos, aleluya, desahuciada por los médicos, a eso vino Cristo, a libertarte, a sanar a los enfermos. A los endemoniados también se irán de sus vidas. Ah, mi alma te alaba. Dios tiene algo para ti especial, amigo, amiga. Tú que estás en un hospital, quizás oyéndome, tú que estás en tu casa triste, enferma, con un cáncer, desahuciada, tu corazón está desahuciada por los médicos, tu hígado, tus riñones no te están trabajando, pues estos son los momentos de tú poner la fe a trabajar. La fe sin obras es muerta. Tienes que movilizarte y creer que Dios te va a sanar, creer que Dios te va a transformar, creer que Dios te va a hacer algo especial en estos momentos en que me estás escuchando. Tu fe. Había una ancianita que una vez iba para su cuarto y esa ancianita en su cuarto abrió su ventana y dijo: esas piedras que me están, y ese monte y esas piedras que me están tapando el sol en la madrugada o en la mañana cuando llega, esas piedras mañana se van a ir de ahí porque el sol va a entrar a mi cuarto. La ancianita se acostó y se encomendó en Dios. Aleluya. Y dice mi Biblia, aleluya, en especial esta Nésoda, aleluya, que esta ancianita se levantó, abrió la ventana y dijo: yo sé
que esas piedras no se iban a ir de ahí, de mi ventana. Y yo sabía que el sol no iba a entrar. Oró, pero oró sin fe. Eso no es fe. Hay que tener una fe positiva, como aquella mujer del flujo de sangre que decía, si tan solamente creyere, tocare ese manto de Jesús, seré sano. Aleluya. Mi alma te alaba. Y en el capítulo 8, versículo 43. Aleluya. Versículo 43. Aleluya. Dice mi Biblia que mientras se le acercaban, el muchacho endemoniado le derribó y le sacudió con violencia, y Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó del muchacho. Pero antes de que Jesús reprendiera este demonio a este muchacho, dice mi Biblia que estos muchachos era un hombre enfermo con un espíritu inmundo. Y los discípulos trataron de echar fuera ese demonio. Aleluya. Y el hijo de este muchacho noble le dijo a Jesús, Señor, tus discípulos no pudieron reprender ese demonio. Le dijimos que lo hicieran, pero no pudieron reprender el demonio. Empezó a botar espuma, aleluya. Empezó a hacer gritos, aleluya, aleluya. Por eso fue que en el verso 38 le dice, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues el único que tengo. Y sucedió que un espíritu le tomó de repente de voces y sacudió y con violencia a los discípulos. Pero le trajeron este niño, este muchacho joven a Jesús. Jesús oró por él y reprendió ese demonio. Aleluya. Los demonios no se aguantan ante la presencia de Dios. Dios es un Dios de poder. Aleluya. Y muchas veces, como individuos que Dios nos llama, somos débiles y flacos. Estos 12 discípulos habían sido encomendados en el capítulo que yo leí anterior de Lucas 9:1, que se fueran a predicar y que tenían el poder de salvación, tenían el poder de sanidad, tenían el poder de sanar a los enfermos, tenían el poder aleluya, de libertad, de transformar a la gente. Aleluya, pero no pudieron hacerlo. Aleluya, hay que estar preparados. Aleluya, hay que orar a Dios. Aleluya, por eso estos discípulos, mientras Cristo oraba y los comisionaba de dos en dos, y él oraba en el Getsemaní, ellos tenían sueño y estaban durmiendo. Cuando vienen estas cosas, estos problemas, entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que orar, tienes que clamar a Dios para que Dios te dé libertad, para que Dios te llame y te use como un instrumento de bendición en su vida. Dios te está libertando. Posiblemente Dios te está sanando, amigo. ¿Cuál es tu enfermedad? Pero la enfermedad más grande que puedes tener es la enfermedad del pecado. Esa lepra del pecado. Aleluya. Cristo te la va a libertar y te va a sanar y te va a transformar, porque Él quiere hacer grandes cosas contigo. ¿Por qué no pudieron los discípulos venir y reprender este demonio del hijo del noble? ¿Por qué no lo pudieron hacer? Porque no estaban preparados.
Posiblemente no estaban orando, aleluya. Posiblemente estaban haciendo las cosas por su propia cuenta, por sus propios méritos. Pero Jesús le reprendió al demonio y este hombre fue libertado por el poder de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Pero notamos que mientras en San Lucas capítulo 9, verso 1 que leímos anteriormente, que fue el llamamiento de los apóstoles a predicar el evangelio, ahora, al no poder reprender esos demonios, ahora los vemos en el capítulo versículo 10:3. Si tú buscas el 10:3, dice: y aquellos envío como corderos en medio de lobos. Aleluya. Les estaba comisionando nuevamente y les decía, Dios tenía misericordia de él, le estaba comisionando. Ustedes van a ir ahora, aleluya, y los voy a comisionar y los envío como corderos. Le quiso decir, ustedes son corderitos. El cordero es inofensivo. Él no aruña, él no muerde, es un corderito. En medio de lobos los envío. Aleluya. Y aprendieron estos discípulos una gran lección. Aprendieron una gran lección cuando leemos en el capítulo 10, 17, 19 y 20. En el 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios no se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Ya se fueron a predicar. El Señor le dijo que iban a ser, que tenían que ser corderos, tenían que ir humillados, no podían herir a nadie, tenían que predicar la palabra. Vayan, prediquen. Aleluya. Y vemos en el versículo 17, Señor, aún ni los demonios se nos sujetan ante la presencia de Dios. Aleluya. Ese demonio de enfermedad que tú tienes, aleluya. Ese demonio que te tiene atada tu mente, desátate, libértate. Este versículo 17 te dice que tú puedes ser libre, aleluya, libre por el poder de Dios. No se aguantan ni se sujetan, porque hasta la presencia de Dios tiembla la tierra, aleluya. Alabanzas a su nombre. Ante la presencia de Dios, los demonios no se aguantan. Ante la presencia de Dios, nada se sujeta, sino que queda libre por el poder de Dios. ¿Quieres ser libre? Cristo te quiere libertar. Aleluya. No importa cuál sea tu enfermedad. Necesitas una fe positiva en el Señor. Necesitas una fe grande, una fe bien poderosa para que tú seas libre y sanado en esta hora. Aleluya. Siento por el Espíritu que Dios está sanando. Aleluya. Yo siento por el Señor decirte que Dios te está libertando. Aleluya. Que Dios está quitando tu dolor. Que Dios está quitando tu tristeza. Que Dios está sanando tu enfermedad. Yo siento del Señor decirte que este es el Cristo de poder que yo te estoy hablando. No es un Cristo de muertos. Aleluya. Es un Cristo de vivo. Y Dios quiere sanar tu enfermedad. Dios quiere libertar tu vida. Dios quiere romper toda cadena inmunda, porque los demonios no se aguantan ante la presencia de Dios. Las enfermedades se van, la tristeza y el dolor se va. Ese dolor que tenías ya no está por fe.
Aleluya. En el versículo, aleluya, 19 dice, aleluya, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Mira este verso 19, hermano, amigo. Aleluya, los comisionó, aleluya, los preparó, aunque le fallaron, aunque se cayeron, aunque dudaron, aunque le traicionaron mucho, Dios los llamó y los llamó tal y como eran. Aleluya, se parecen a la iglesia de este siglo presente. Hay una iglesia, aleluya, que está en las mismas condiciones, tienen faltas, aleluya, son débiles, son flacos, aleluya, pero tienen el llamado de Dios. Son escogidos porque aceptaron a Cristo como su Salvador personal y no hay nadie que los mueva, no hay nadie que los saque de ese lugar. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo, porque Cristo le está transformando ahí, porque Cristo le está hablando, aleluya. La iglesia del Señor es como un taller de carpintería. Huele a clavos, aleluya, huele a martillos, huele a madera, aleluya. Hay diferentes olores, aleluya. Hay clavos llenos de mojo, aleluya. Hay olores y maderas rotas, aleluya. Dios quiere coger esa madera rota. Y Él es un alfarero, te quiere hacer un molde, aleluya, te quiere transformar esa madera, ese corazón que tienes duro de incredulidad, de dudas. Él quiere coger ese pedazo de madera y transformarlo en una vida nueva, en una vida reconciliada con Dios, en una vida que solamente Cristo puede ayudarte. Solamente Cristo puede transformarte. Dios no quiere que tú te pierdas, amigo, amiga. Tú que estás en la iglesia descarriado, tú que estás en la iglesia perdido, levántate. Esto es un mensaje de esperanza para ti. Esto es un mensaje de victoria. Quizás nunca más lo escucharás. Quizás nunca más Dios me dará este mensaje ungido para ti. Quizás nunca más escucharás mi mensaje. Porque no sabemos el día de mañana. Yo lo sé, el día de mañana. Mañana será otro día. Aleluya. Y tú pensarás, mañana yo me voy a convertir. Mañana yo voy a aceptarte. Aleluya. Y si partieras para la eternidad y no tuvieras esperanza, si partieras para esa eternidad que será una eternidad para siempre, ¿qué tú vas a hacer? Aleluya. Mira, amigo, mi alma te alaba. La Biblia es clara y precisa. Voy a dar un relato bíblico en 2 minutos, un relato bíblico. Había un rey, aleluya, que hacía fiestas y comida, hacía beberatas. Y había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba por debajo de las mesas. ¿Qué sucedió? Que partió el mendigo y partió Lázaro, que era el mendigo, y partió el rey que hacía la fiesta. Aleluya. Y desde un lugar con un abismo profundo le decía, Lázaro, envíame un algodón con agua, porque estoy ardiendo en este lugar que estoy.
No, es imposible. Ya es demasiado tarde. Aquel rico fue lo que sembró en la vida. Sembró banquete, sembró fiesta, sembró orgía, sembró todo lo que pudo hacer, pero partió para la eternidad y se perdió. Pero Lázaro iba humillado y se salvó. Hay un lugar que no puedes ir de un lugar para otro. El reino de los cielos y los infiernos están separados. Aunque tú quieras ir de un lugar para otro, no podrás dejar de ir, porque no puedes caminar de un sitio a otro. Y mi Biblia sigue diciéndote, aleluya, aleluya, que la presencia de Dios es tan grande, aleluya, es y tan grande que Dios te está llamando, que Dios quiere que tú vengas a Él. ¿Qué haces en una iglesia tibio? Estás tibio. Por cuanto eres frío ni tibio, te vomitaré de mi boca. Si no eres caliente y frío y eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Aleluya. Esto es un mensaje de esperanza para ti. Esto es un mensaje de victoria. No rechaces el evangelio de Cristo. No esperes demasiado tarde. No esperes. Deja ese mundo perdido. Deja ese mundo derrocado, deja ese mundo enfermo, ese mundo que te está traicionando, ese mundo que lo que te ofrece es mundanalidad. Dice mi Biblia que la carne y el espíritu son diferentes. El espíritu y la carne son diferentes. La carne tira para la carne y el espíritu tira para el espíritu. Aleluya. Las cosas espirituales son las cosas de Dios, pero las cosas materiales, aleluya. Y el mundo perverso, y como siempre te digo, hay un camino ancho y otro camino angostito. Ese camino angosto es el de Cristo Jesús. Ese camino angosto es el camino de felicidad. Ese camino es el camino que tú debes caminar, amigo. ¿Por qué lo has dejado? ¿Qué te ha hecho mi Señor? Aleluya. Dice mi Biblia, si alguno poniendo su mano en un arado y mira hacia atrás, no será digno de entrar en el reino de los cielos. Si estabas con la mano en el arado, aleluya, si tenías esa mano fundamentada en esa palabra, si tenías tu mano en ese arado, un arado es, hay dos bueyes en parejas, la amarran sus chifres con unas sogas y el arado va abriendo terreno. Te estoy hablando cuando yo era un niño, porque yo sé lo que es un arado, porque yo me iba detrás de mi papá que araba la tierra. Y yo sé lo que es un arado. Aleluya. Ahora vivimos en una IVA más moderna, que las farmers tienen de todo. Tienen todo el equipo tecnológico para trabajar, pero en el tiempo de mis padres no había nada de eso. Aleluya. Mi alma te alaba. No pongas tu mano en el arado y mira hacia atrás, porque te pierdes. Todo el que mira hacia atrás, todo el que mira para atrás se pierde. No te impulses ni para tomar,
hacia atrás y mirar, no te impulse, mira hacia el frente, mira a Cristo, a Cristo. Mira, yo no te estoy predicando esta religión. De religión está la gente cansada. Millones y miles de religiones hay. Pero la que yo estoy predicándote, la Biblia, dice que mi Cristo murió en una cruz del Calvario. Todavía no he visto a alguien de una religión que ha dicho que ese Cristo murió en una cruz. El mío sí murió por ti. El mío sí murió por ti para transformarte, para libertarte, para darte vida, para darte unción, para que tú no te perdieras. Él resucitó, es el único Dios, es la Biblia la que me dice, es la palabra de Dios, esa palabra de Dios que este mundo necesita, esa palabra de Dios que esta nación necesita, en que vivimos. Esta nación necesita la Biblia, esta nación necesita a Dios, esta nación necesita reconciliarse con Dios y mirar a Dios antes que sea demasiado tarde. Aleluya. Yo predico la palabra de Dios. Yo no predico, aleluya, religiones, amigo. Yo no predico política. Yo no predico a nadie. Simplemente te digo que hay que orar por el mundo, que hay que orar por las naciones, hay que orar por el lugar en que nosotros vivimos. Es responsabilidad tuya y mía como creyente orar a Dios por los gobernantes. Si no lo estás haciendo, estás en desobediencia delante de Dios, porque Dios te está llamando a la oración. Dios te está llamando a la reconciliación. Él te quiere sanar tu enfermedad. Él quiere libertarte. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere que tú seas una nueva criatura. Él quiere que tú te humilles delante de Dios. Él te ama. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere que tú te humilles. No hay otro nombre dado a los hombres, aleluya, en quien podamos ser salvos. Él es el único Salvador. No hay otros dioses que puedan libertarte. La religión ninguna te salva. Ahí me dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo es el camino. Dios te ha llamado a una misión. ¿Qué has hecho con esa misión? ¿Estás llevando esa misión como Dios te envió? ¿Estás llevando esa misión como Dios te lo ha indicado con la Biblia, con la palabra? Yo no miro a nadie, ni a derecha ni a izquierda. Yo miro mi palabra. Esta palabra yo la aprendí desde muy pequeño, la tengo en mi corazón y todavía la tengo guardada y ayudo al que puedo espiritualmente. Amigo, Dios te va a sanar o ya te ha sanado. Yo creo por fe que Dios te ha sanado. Eso es todo. Yo creo que Dios te ha sanado y que Dios te está perdonando. Humíllate ante el trono de tu gracia. Humíllate. Solamente lo que Dios quiere, que tú te humilles ante la presencia de Dios. Él no quiere más nada de ti, que tú le entregues su corazón. Pero eres un caballero. Él toca tu puerta. Si tú no le abres, Él no va a abrir esa puerta. Tienes que abrirle tú ese corazón a Dios y serás salvo. Y tus enfermedades serán sanadas. Porque Cristo es el mismo. Escúchame, amigo. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Este Cristo no ha cambiado. Si tú has cambiado, mi Cristo no ha cambiado. Si tú ya no sientes a Dios, Él no ha cambiado.
Él te ama. Él quiere que tú vengas a Él y te humilles. Dale a Él tu corazón. Es la única esperanza. Es la única vida que tú tienes. Háblale y dile, Señor, estos son los momentos que te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego mi alma. Te entrego mis enfermedades, mis pecados. Tú lo vas a lanzar a lo más profundo de la mar. Allí se quedarán en lo profundo de la mar. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tú quieres tener victoria, recibe a Cristo como tu Salvador personal. Si tú quieres victoria, acéptale, recíbele como el único Salvador de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé victoria. Amén.